esta es una noche de museos, sueño de una noche de verano, y nos encontramos, Francesca Conti y un servidor, Alfonso Miranda, con un artista contundente. Pintura, investigación del espacio, exploraciones musicales, ortodoxia, teoría, ruptura. 1940-2020. 8 décadas de Arnaldo Cohen. Felicitar no es suficiente. A un artista se le aplaude, pero al mismo tiempo también se le observa, se le estudia, se le construye y se le deconstruye críticamente. Se tratan líneas en retrospectiva y en prospectiva. Se le reconoce. Gracias, muchas gracias, Arnaldo, por aceptar este enlace en las distopías para conversar y abrazarte en la distancia en nuestra Ciudad de México. De verdad que un gran placer, y es oportunidad también para, pues, de alguna forma, un abrazo en 80 años tuyos. Pues muchas gracias. Correspondo esos abrazos a ustedes y también se aceptan reclamaciones. Por todo lo que dijiste, te faltó esa parte, pero se aceptan también reclamaciones. Fra. Hola, no, antes que todo, muchas gracias por conversar con los públicos de Museo Soumaya, y para empezar queremos hacer una pregunta que justo se acerca a la situación tan delicada que estamos viviendo todos hoy en día, que refiere a la pandemia, y le quería preguntar justo a usted cómo ha vivido esta pandemia bajo el punto de vista práctico en la cotidianidad, y también bajo el punto de vista creativo, si esto ha llevado a ciertas reflexiones, si ha nutrido la creatividad o, por el otro lado, la ha influenciado de manera negativa. Yo casi a ustedes les contestaría que en la pregunta está la respuesta, pero voy a darles mi opinión. En relación a la epidemia, yo siempre he trabajado en mi casa, porque siempre he tenido mi estudio en mi casa. Entonces, de alguna manera, los pintores somos entes bastante solitarios cuando trabajamos. Entonces, en ese sentido del encierro, pues de alguna manera sí ha habido un cambio por el temor, porque se siente en el ambiente, pero en realidad, pues he estado, digamos, más acompañado ahora con la presencia de Lourdes. Tenemos proyectos juntos. Ahora que estuve revisando, en función de que se va a hacer un libro, que estuve revisando pues cosas del pasado, pues me encontré algunas cosas inconclusas que me dio por abordarlas y sacar una serie de piezas que nunca había pensado que iba yo a volver a retomar. Y entonces ha sido un viaje muy interesante al pasado, pero que sigue presente. De alguna manera, para mí el arte como que no tiene fecha de nacimiento o fecha de caducidad, tanto en mi obra como en la historia del arte. Yo creo que el arte nos da siempre la capacidad de ser creativos también como espectadores. Entonces, pues ha sido una especie de diálogo del Cohen octogenario con piezas de los años 70. En fin, me he encontrado y he retomado cosas muy interesantes. Por ejemplo, me llamó un amigo, ahora amigo, que se llama Joaquín Kubli, que es un historiador del rock, y se enteró que en el año 71 habíamos hecho un espectáculo pop en
el Palacio de Bellas Artes, que nadie creía, ni él, pero tenemos referencias del periódico y todo que se puede corroborar que sí se hizo ese espectáculo con stripteasers, con luchadores, con faquires, con música electrónica, con música pop, con Javier Bates, con los Duk Duks, con Peace and Love, con una danzonera en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, pues sí, es una huella muy interesante que se haya resucitado. Y me encontré pues, el origen de los cuerpos pintados, Wow. que fueron una parte del espectáculo. Teníamos dos strippers del Crazy Horse que le quitaban una túnica y estaban pintadas por mí. Y curiosamente teníamos un bebé que era el bebé de la maquillista, y a la hora del striptease, con un grupo de blues, pero realmente en serio, con Horacio Reni, empezó a tocar y empezaron estas niñas a bailar haciendo su striptease, y él salió a escena con un biberón y el niño desnudo con el biberón. Entonces, son cosas padres que no fueron planeadas y que de alguna manera remiten a un pasado que es el presente, porque en ese pasado no se planteaba la idea del performance, o bueno, sí se planteaba el happening, y hacíamos cosas, pero en Bellas Artes fue realmente pues, algo extraordinario. En fin, entre muchas otras cosas que se va encontrando uno, y entonces pues invitan a tratarlas un poco a la manera de cuando fueron hechas, o enriquecerlas, o cambiarlas, o abordarlas de otra manera, porque siempre creo que es importante dejarse sorprender a uno mismo. Sin duda, Arnaldo, y la verdad es que justo hablemos de ruptura. El término artístico, pues siempre ha estado en continuo debate, quizás sin consenso, de ustedes, los creadores, y que, como lo has declarado, llegó para quedarse. Formalmente fue acuñado para dar perspectiva en 1988 para la exposición Ruptura, aquella legendaria muestra en el Museo Carrillo Gil, entonces dirigido por la muy admirada Silvia Pandolfi. Encuentra raíces en ensayos, por supuesto, anteriores del crítico don Luis Cardosa y Aragón y, por supuesto, de Octavio Paz, así como su afirmación en textos de los 70 de Teresa del Conde, y refiere a esta generación a la cual perteneces, que pues no sigue las premisas de la Escuela Mexicana de Pintura, y aquellos, ustedes, los rupturistas, abrieron esos nuevos caminos plásticos, visuales, y que también, por supuesto, abordaron lo performático y reaccionaron contra la hegemonía estética por-revolucionaria o de feroz nacionalismo. ¿Cómo fue ese muro de rebote, esa cortina de nopal? Bueno, ese es un término que es de Cuevas. Y correcto. Cuevas, siempre inventaba algo para ser él el protagonista de cualquier movimiento. Un hombre inteligente, un gran artista, admirado y gran amigo mío, una persona muy generosa. Conmigo fue realmente una persona pues que nos hicimos amigos y fuimos amigos cercanos durante mucho tiempo. Pero era curiosamente en esa época cuando yo había buscado, digamos, en finales de los 50, un poco mi vocación, pero como, aunque siempre había pintado desde niño o dibujado o me metía
hacer dibujos arquitectónicos, geometría descriptiva, etc. Pero en un momento dado, cuando yo empiezo a trabajar, incitado por el mismo José Luis Cuevas, a hacer una exposición en el año 1963, entré con un grupo de artistas que conocía entonces y que me llevaba mucho con ellos, que se llamaba Nueva Presencia. Eran Francisco Corsas, Leonel Góngora, Artemio Sepúlveda, Arnold Belkin, mismo José Luis, en fin, y otros más. Y entonces ellos, que yo los conocía y me llevaba mucho en esa época, me dijeron, ya deja de estar haciendo anuncios, ya ponte a pintar. Un cuñado mío me pidió prestados unos cuadros míos, se los llevó a la Galería Mercup y hice mi primera exposición. Muy controvertida porque, inclusive para mí mismo, porque mi idea de ser pintor siempre fue ser un pintor más bien abstracto, porque yo pensaba que la pintura no tenía que ser, digamos, estorbada a través de un compromiso predispositorio de qué es lo que se tenía que hacer. Entonces, para mí era pintar como si fuera música, como si fueran, en vez de los sonidos, los colores, las formas, las texturas, las texturas, la dinámica, el ritmo, es decir, todo eso que se asocia con algo que no se ve, ¿no? Pero que está ahí, como en la música, que no necesita tener letra. Pero curiosamente, a la hora que empecé a trabajar con estos amigos, me metí un poco con el expresionismo figurativo y de ahí salieron muchas cosas de memoria de mi infancia. Yo había estado en una escuela donde tenía maestras monjas que a mí me producían malos pensamientos, o buenos seguramente. Yo los consideraba buenos porque era la relación de la sexualidad con el espíritu. Pero así fue mi primera exposición, una serie de monjas haciendo el amor con ángeles y con sacerdotes y con todas esas barbaridades. Entonces, pues, y además también personajes de ópera. Entonces, mi primera exposición fue individual, salió absolutamente natural, porque a la hora de que me puse a pintar, no pensé en qué iba a pintar y quizá la memoria o el inconsciente o el subconsciente trabaja solo y lo indica a uno qué tiene que hacer. Entonces ahí empecé yo y luego, casi inmediatamente después, porque cambié inmediatamente, dije, no es este mi camino de la figuración. Yo admiraba mucho a un pintor que sigo admirando muchísimo, que es Paul Klee, y que me quise más acercar a ese mundo entre onírico, infantil, juguetón, pero con una estructura y un concepto, digamos, de estructurar un cuadro y de todo de una manera extraordinaria, la sensibilidad en sus transparencias, y ahí había una especie de figuración y abstracción al mismo tiempo, y entonces cambió mi pintura hacia esa, no abstracción, pero más cerca de la abstracción, menos mimético con la realidad. Y entonces me fui más por ese camino, también inducido porque mientras yo pintaba esa etapa de las monjas, estaba un primo mucho menor que yo y estaba en el estudio donde yo estaba
y yo, para que no me diera lata, le daba pues lápices de colores y lo que podía para entretenerlo, y a la hora, quien estaba muy pendiente de lo que él hacía y yo quería fusilármelo, era yo a él. Entonces, pues me invitó más a ese mundo de la frescura, de ese tipo de pintura. También ya empecé más a meterme en la abstracción y cambié de galería, fui a la Galería Juan Martín entonces, con los artistas como Manuel Felgueres, Lilia Carrillo, y ahí pues empezó una amistad muy fuerte y coincidimos todos con que no hacíamos un arte al servicio del pueblo o al servicio de nada. Para mí, yo estudié diseño gráfico y publicidad, tampoco se me antojaba seguir haciendo un producto o estar al servicio de un producto, y tampoco de una ideología. Entonces, de alguna manera, pues teníamos todos en esa época como que esa perspectiva de pues haber conquistado la libertad y no seguir ningún lineamiento de ninguna especie. Y curiosamente, pues así nos llamaron en esa época, que éramos pintores abstractos. Para Siqueiros, todo lo que no fuera pintura mural, éramos pintores abstractos. En fin, yo creo que el cambio se dio de una manera espontánea porque cada uno se expresaba con su propia necesidad o su propia intención o sus propias experiencias, experimentos. Y creo que esa pluralidad fue la que nos enriqueció mucho y también nos unió. Y entonces, pues ahí surgieron esos movimientos de alianza con los pintores abstractos, con los mismos figurativos, y ahí a romper la cortina del nopal, como decías. Perfecto. Fra. Sí, justo una de las preguntas que queríamos hacerle era cuál fue la travesía desde la Galería Juan Martín entonces en Amberes 33 hasta llegar a apoderarse del Bastión de Mármol, o sea, entrar en las salas de Bellas Artes. Bueno, la galería originalmente de Juan Martín estaba en La Cerrada de Hamburgo. Después se cambió a Amberes 33. Pero antes era La Cerrada de Hamburgo, donde están actualmente los Arviles, Armando, y ellos compraron queridísimos además siempre, ¿no? Referenciales. Grandes amigos y grandes personas. Yo me acuerdo de Armando, que trabajaba en la librería Dalis, y yo llegaba y pues estaba yo empezando entonces, y veía yo los libros y eran carísimos. En esa época comprar un libro era importado, era carísimo en México. Entonces le dije, vamos a hacer cambalache, ¿no? Y él aceptó hacer unos cambalaches conmigo. Entonces siempre fueron grandes personas. Pero hablábamos de la Galería Juan Martín, y ahí surgió esta alianza, y fue una época muy importante porque fue una época en donde nos aliamos con gente de otras disciplinas. Por ejemplo, pues yo había estudiado danza con Guillermina Bravo, entonces había conocido a muchas bailarinas, apareció Rocío Sagaón, nos invitó a hacer un proyecto que era danza hebdomadaria, donde nos juntábamos gente de todas las disciplinas, y cada quien que, si no quería ejercer su disciplina, pues podía, si era director de teatro y quería pintar, que pintara, pero la idea era hacer eventos que cambiaban cada semana. Por eso se llamaba hebdomadaria.
pero era muy interesante porque nos juntábamos la canalla, que era el grupo de los actores, de los cineastas, y nos iban a retar a la Galería Juan Martín ya en Amberes, nos iban a retar para que jugáramos fútbol y creamos un equipo de fútbol, pincel y fibra, y jugamos 3 partidos que son verdaderamente históricos. Y era muy interesante ver a Fernando García Ponce de portero, a Juan García Ponce, que no soportaba ver a Arnold Belkin y decía, tú no entras al equipo. Y a los 10 minutos o menos que estuvo corriendo en el campo, al primero que se encontró fue Arnold Belkin y le dijo, por favor, entra a sustituirme. Pero aparte de que nos encontrábamos para jugar o para divertirnos, pues siempre era muy importante todo el intercambio y el interés del trabajo interdisciplinario y multidisciplinario y sobre todo indisciplinario. Oye, ¿y eran buenos en el campo de verde? Buenos. Rafael Coronel había sido delantero del Atlas o de algún equipo o del América, no recuerdo, pero era buen futbolista. Gabriel Ramírez era buen deportista. Yo fui buen deportista en alguna época. Jugaba más básquet que fútbol, pero jugaba también. Y sí hicimos un buen equipo. Y además ganamos el primer partido, el segundo lo perdimos, pero porque se dedicaron a faulearnos y con un árbitro que estaba al lado de ellos y lo perdimos. Pero el tercero, que era el desempate, Vicente Rojo, que tenía en la imprenta Madero varias gentes de empleados, uno de ellos era un llanero, de esos jugadores que les llaman llaneros, y lo invitó a jugar con nosotros y les ha dado él una paliza. Ya luego vino el dominó entonces. Pero a ver, Arnaldo, figurativo y abstracto, hay un binomio también entre en tu creatividad, en tu proceso creativo y en tu resolución, entre música y arte, entre sonoridad y ante todo subrayo silencio. Un silencio como aquel de 1976 y el muy admirado John Cage. La música ha jugado un papel nodal en tu formación desde la más tierna infancia, en tu formación estética, plástica, visual, performática. Alberto Ruiz Sánchez cuestionó sobre tu arte y quizá podamos hacerlo ahora. ¿Cómo se dice lo que no se dice? Esa frase no es de Alberto Ruiz. No es de Alberto. Lo he visto varias veces citado por él, se la robó. No, es un título que yo saqué de un poema de Octavio Paz. Claro. En donde él juega mucho con ese concepto del lenguaje. Cómo se dice lo que no se dice. Pero bueno, citando a Paz, ¿cómo se dice lo que no se dice? Bueno, esa es mi pregunta eterna. Y esa es el gran misterio. Y creo que de alguna manera, si se pudiese decir, se le pondría un límite, dejaría de tener ese misterio. Yo creo que el arte, lo que más vale en una obra de arte es lo inefable, lo que no se puede decir. Casi es como hablar de la religión, ¿no? Como diría el Tao Te Ching, el Tao que puede ser definido no es el Tao verdadero. Entonces, de alguna manera, esa complicidad también con el pensamiento oriental de John Cage, que para mí fue el origen del acercamiento a la filosofía oriental, fue también Octavio Paz. Octavio
tradujo un libro que se llamaba Sendas de Oku, de Matsu Basho. Y salió en el año 57 más o menos, la misma época que hizo el Laberinto de la Soledad. Pero a mí me influyó muchísimo tanto ese libro de Sendas de Oku, como también cosas que escribió Octavio sobre el Xuanzú. También un amigo mío que era psicólogo me recomendó Zen y Psicoanálisis de Eric Fromm y Suzuki. Entonces, en ese momento llegó a México a través de Salvador Elizondo y de otros autores traducir el I Ching. Después ya llegó a la versión de Vogelman. Entonces, pues todo eso me acercó a la filosofía oriental y a hacer cosas basadas con el libro de las mutaciones. Y pues llegó John Cage a México allá por el año 94 y después volvió en el año 96, lo habíamos conocido en 94, y cuando llegó en el año 96 ya le teníamos, Mario Lavista y yo, una sorpresa que era un homenaje a él. Su famosa jaula, ¿no? Es la famosa jaula. Jaula es el título que le puso Mario en homenaje a John Cage, porque Cage significa jaula. Entonces, con un poeta con el que hicimos el libro de las incubaciones, porque eran 2 libros anteriores que eran mutaciones, transmutaciones, jaula, incubaciones y jaula. Entonces el poeta dice, una jaula no, una ventana tras otra. Y empieza, y fue una pieza que trabajamos juntos con poesía, pero la de música fue un homenaje especial para John Cage. Y curiosamente, cuando se la entregamos como un regalo, él, que era un fanático del I Ching, dijo, qué maravilla, porque este año cumplo 64 años y eran los 64 hexagramas del I Ching. Así es, todo un universo que además tuviste pues toda la resonancia, y en esta creación musical, pues como lo has dicho en muchos otros momentos, pues no hay música sin silencio, ¿no? Así es, así es. Pues fue para mí una experiencia, porque en la música de alguna manera nací, porque mi abuela fue una famosa cantante de ópera en Italia, en la Scala de Milán, fue parte del elenco de la Scala de Milán. Entonces, influyó muchísimo en mi padre, que se convirtió, era su madre, se convirtió en musicólogo. Entonces, pues desde los 4 años estaba yo oyendo ópera, si es que no me llevaban o me atormentaban antes, pero también al mismo tiempo en la cocina se tocaba mambo y me enseñaban las chicas que trabajaban en la cocina a bailar mambo y a bailar al famoso cara de foca Pérez Prado. Entonces, pues podía yo tocar de la ópera, pero también podía yo estar con la música popular y, en fin, como decía Mozart, solo hay 2 tipos de música, la buena y la mala. La buena. Pero siempre ha sido fundamental la música, ¿no? Para ti, en todas tus aproximaciones. Sí. Fran, no sé si querías comentar. Sí, no, perdón, es que a veces se me va la conexión. No, que fue muy interesante el discurso de la jaula y de la ventana, y de lo que he escuchado me parece de haber entendido que la elección del arte abstracto tiene mucho que ver con
con un sentido de libertad, es justo no estar en ningún tipo de compromiso. Y quería justo preguntarle si también la elección cromática tiene un particular significado, porque al observar su obra se ve como a veces privilegian colores tenues y a veces hay colores más brillantes, como más fuertes, y no sé si estos vehiculan a cierto tipo de significado. Bueno, la pieza que es Transmutaciones de Li Ching, que fueron 4 libros, que uno era Mutaciones y el siguiente era Transmutaciones, era un ejercicio precisamente de color, de manera de que era un libro donde las ventanas que tenían forma y eran 16 hojas, cada hoja se iba pasando y la idea era precisamente cambiar el estado de ánimo. El color tiene mucho que ver con los estados de ánimo. Por eso el blue es la tristeza, ¿no? El rojo puede ser la pasión. Entonces, de alguna manera, uno vive todos esos colores, ¿no? Y hay veces que uno se cierra el mundo y se va al blanco y negro. Pero creo que es muy importante el poder expresarse a través de todos los colores. Y como yo nunca pude tener un estilo, siempre que hacía yo algo, desde mi primera exposición a mi segunda exposición, ya era otro pintor. Bueno, yo creía que era otro pintor. Y así fue durante toda una larga trayectoria. Y cuando se hizo la primera exposición, que estaba en el Museo del Olimpo en Yucatán, que me dieron todo el museo para mí solito. Entonces con Lourdes, que ya estábamos juntos y habíamos juntado varias piezas de diferentes épocas mías, cuando me pidió el museo hacer una exposición en Yucatán, yo le decía, pues no, yo no puedo hacer una exposición porque va a ser una exposición como una colectiva hecha por un solo artista. Y me dijo, pues qué bueno, ¿no? Pues vamos a decir que tu estilo es no tener estilo. Pero lo más curioso es que a la hora de la hora, a pesar de esos cambios, a veces muy sutiles de color, a los muy estridentes de la época del Hard Age, del contorno fuerte, de los colores planos, casi de pintura óptica, no geométrica, sino más, digamos, más sensual, más orgánica, pero sí con colores muy fuertes, pues era forma de experimentar y de vivir. Quizá hay una coincidencia en la época de los colores muy fuertes, que era pues la época de la psicodelia, porque surgió precisamente a finales de los años 60 y concluyó más o menos por los 70. En realidad nunca concluyen, porque hay veces que vuelvo a tomar los torsos, hay veces que vuelvo a tomar los cubos, hay veces que vuelvo a tomar a Paolo Uccello. En fin, ando perdido en el mundo y espero dejarme a mí mismo sorprender todavía. Piérdete más, Arnaldo, por favor. Y acabas de citar a un personaje que me parece no solamente referencial para tu vida, sino para la de muchos, que es la querida Lourdes Sosa. ¿En qué gama cromática ubicas a Lourdes? ¿Qué colores tiene Lourdes? Depende del momento, pero se te podría decir que me enriquece con todos los colores.
Qué lindo, Armando. Y bueno, Robarte fue paradigmático para México, para Alemania, para Documenta, y tus environments con escenografías y vestiduras, danza, ¿cómo piensas desde el proceso creativo en un espectador activo? Ahorita que dijiste robarte el arte, pues ese es un ejemplo de, de no tener un pensamiento. Es decir, de llegar más bien hacia el vacío para partir de él y poderse expresar sin tener un prejuicio o una premonición, sino dejarse llevar. Hay una frase de Borges que me fascina, que me parece maravillosa. Dice, el artista debe ser un amanuense del espíritu o la musa, que son sinónimos. Debe ser un creador de fábulas sin moraleja. Entonces, esta parte del amanuense, es decir, del intermediario que va a tener un dictado, pues hay que ponerse muy pilas para ver qué es ese dictado. Entonces, creo que el vacío y el silencio son grandes aliados para eso. Entonces, yo recuerdo cuando Fernando Gamboa se acercó a Helsengas y por un lado y a mí por el otro, y nos invitó a participar a Documenta 5. Este número de Documenta fue realmente el parteaguas de esa gran exposición que se llama Documenta. Era curada en esa época, no se llamaba curaduría entonces, era la dirección de arte de dos personas. Una, Arnold Bode, que fue uno de los fundadores de Documenta, que fue alumno de la Bauhaus, con todos los grandes maestros de la Bauhaus, como Klee, Kandinsky, Gropius, ¿para qué digo nombres? Basta con decir la Bauhaus y haber estudiado ahí. Y el otro era Harald Seemann, que fue uno de los que a partir de ese momento se volvió de los curadores, ya curador, aunque era director de arte, más importantes en la historia del arte contemporáneo. Y curiosamente ese Documenta nos tocó que Fernando dijera, váyanse a Documenta, y a cada uno por su lado nos dijo. En esa época nos juntábamos los jueves y hacíamos todavía a la manera de la academia antigua y nos reuníamos con Modelo a hacer dibujos, varios artistas. Y entonces me dice Helsen, oye, me habló Fernando Gamboa, éramos muy amigos, y me dijo, y me dijo que quería que fuera yo a Documenta, y me dijo que tú también. Y le dije, pues me encanta, ¿por qué no planeamos algo juntos? Y entonces, en esa época jugábamos mucho billar, carambola. Bueno, yo jugaba carambola con Juan José Gurrola. Y siempre platicábamos entre el teatro, el performance, los happenings, es decir, todo lo que habíamos vivido en fiestas, en el arte mismo, en el teatro. Y entonces Helsen y yo dijimos, ¿por qué no invitamos también a Gurrola? Y entonces vamos a ver qué hacemos. Nos los dijo Fernando Gamboa sin tiempo. Es decir, váyanse ahorita y expongan en Documenta 5. Entonces, pues vimos cómo nos organizamos. No teníamos un presupuesto de una invitación. En esa época no había ni becas ni apoyos gubernamentales. Entonces,
pues yo me puse a vender un cuadro y hacer un intercambio con Lufthansa y Helsengas dijo yo pago los hoteles y él traía otra idea para ir a Wolfsburg con un proyecto que quería hacer con la Volkswagen y entonces pues ya con eso agarramos nuestras maletas y nos fuimos a Documenta 5. Y de entrada, bueno, en el proceso, pues íbamos platicando qué vamos a hacer. Y entonces, a mí se me ocurrió decir lo importante es de qué manera nos podemos apoderar del espacio, de las obras de Documenta. Entonces empezamos a pensar de qué manera podíamos abordarlas, participar con artistas que estaban ahí, de qué manera había manera de habitarlas, porque eran instalaciones, es decir, era una pluralidad extraordinaria. Entonces, pues decidimos que no teníamos objeto para ir marcando nuestras huellas en como espectadores, en todas las salas o los espacios que estaban dedicados a Documenta. Yo pensaba dejar hasta una huella digital al lado de cada, a manera de ficha sobre todas las piezas. Decidimos robarnos el arte. Increíble, increíble. Entonces, llegamos y dijeron, bueno, aquí está la carta de Fernando Gamboa, nos escribió, dijo que venían ustedes, bienvenidos. Yo le dije a Arnold Bode, me dijo, ¿dónde quieren que nos veamos? Les dije, bueno, me han dicho que en Alemania no se come bien y no hay buen tinto. Entonces, dijo que no se come bien, entonces nos llevó a un restaurante y nos dio de comer maravilloso y nos dio vinos extraordinarios y ya nos preguntó, bueno, ahora sí díganme, ¿y qué van a hacer? Entonces, pues le dijimos, Arnold, nos vamos a robar el arte. Increíble. Entonces, él dijo, bueno, muchachos, yo no tengo ninguna objeción. El problema es la seguridad en Alemania. Entonces, vamos a ver, no se preocupe, Arnold, nosotros nos vamos a robar el arte y no va a pasar nada. Dice, bueno, vamos a hablar con Harald Seemann porque a él le gustan esas cosas. Es decir, él fue de la Bauhaus, pero ya Harald Seemann estaba más en el arte conceptual y en ya otras cosas. Entonces llegamos con Harald Seemann y le dijimos que nos queríamos robar el arte porque esa exposición, con todos los invitados que tenían, que era de Marcel Duchamp hasta los artistas más contemporáneos, como Vito Acconci, como Joseph Beuys, como pues, tantos artistas, Richard Long, Serra, es decir, estaban todos los artistas de Marcel Duchamp para adelante y era realmente una exposición planeada de la conquista de la libertad en el arte. Entonces, cuando le dijimos a Harald Seemann, dijo, me parece maravilloso, pero tenemos el problema de la seguridad en Alemania. Entonces le dijimos, bueno, sí, nos vamos a robar el arte, pero no los objetos. Y entonces dijo, eso me fascina, dijo Harald Seemann. Yo acabo de declarar que todos los protestantes que estaban en Documenta 5, todos los artistas que estaban protestando de todas partes del mundo, por lo menos los europeos, y llegaban a hacer protestas con instalaciones o pancartas o lo que fuera en el exterior de los espacios en donde se exponía la obra,
Dice, acabo de salir y acabo de decirles que su participación está incluida en la exposición de Documenta 5. Entonces, bienvenidos ustedes, todo Documenta es suyo. Wow. Entonces, Gelsengas y Urrola, bueno, nos entusiasmamos mucho y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, se nos ocurrió y dijo Gelsen, ¿por qué no documentamos esto? Y en esa época no había celulares ni camaritas así como para llevarse fácilmente a documentar eso. Entonces contratamos a unos camarógrafos. Gelsengas patrocinó unos rollos de 35 milímetros y nos fuimos a apoderarnos de cada pieza y en una carpeta roja que llevaba yo vacía, hecha de piel de cuero, pero con piel roja, entonces la tomamos como de cada pieza, nos robábamos el arte y lo depositábamos en esa carpeta. Todo eso absolutamente virtual, porque no tomábamos nunca ningún objeto. Después de que nos filmamos en casi toda la exposición, digo casi porque a lo mejor algo se nos fue, pero estaba Kingholz, estaba... ¿para qué te cuento? Basta agarrar un catálogo. Es que estaban todos. Literalmente se robaron a todos. La utopía, toda la arquitectura, todo era realmente la exposición del parteaguas de la culminación de todas las vanguardias hasta ese momento. Fascinante proyecto. Fra. Pues sí. Eso, todos son decisiones. Pero nos apoderamos del arte y después nos entró la culpa de que nos habíamos robado. Entonces dijimos, no, tenemos que devolverlo porque todos los demás tienen derecho de llevárselo también. Entonces decidimos depositarlo en la cúspide del monumento de Hércules, que es el monumento más importante de Kassel en Alemania, donde se hace Documenta. Y entonces nos fuimos con la carpeta y el monumento es una subida entre natural y perfectamente estructurada y tenía una serie de nichos vacíos que iba uno caminando para llegar al monumento a Hércules que estaba hasta arriba. Y todavía más arriba estaba una roca. Y en el camino, cuando íbamos pasando por esos nichos vacíos, de alguna manera nos metíamos uno o los tres o otro y hacíamos una alusión a lo que habíamos visto en la exposición y jugábamos a representarlo en cada uno de los nichos. Un performance, era arte a su vez. Entonces, llegamos a la cúspide y ya se los puedo confesar a ustedes, en la cúspide, si no han visto la película, en la cúspide, en la roca, con Durex, sacamos el arte de la carpeta, lo depositamos en la roca y empezamos a cruzarlo con Durex, o esa cinta transparente en la roca para dejarlo ahí. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Pero hubo algunos testigos que no sabemos si nos denunciaron, porque de alguna manera sigue habiendo arte. Así es. Pero fue una experiencia maravillosa. Por supuesto. Así fue el nacimiento de esa pieza, porque tú preguntabas cómo nacía, ¿no?
En este caso, Espléndido, sin lugar a dudas. Y ese documenta específicamente que revolucionó el mundo del arte contemporáneo, posmoderno después y hoy incluso el hipercontemporáneo, ¿no? Es una de las fiestas del arte quizá pues más destacadas desde Occidente. yo creo Pero que sí. Fra tenía otra pregunta. Y perdón, no, justo es súper interesante escuchar de este ambiente tan estimulante y quería preguntarle, desde su niñez usted ha sido rodeado por grandes personajes adentro del ámbito cultural y de Ernesto de la Peña, Luis Buñuel, García Márquez, para citar algunos. Y quería justo preguntarles cuáles han sido sus influencias bajo el punto de vista intelectual, pero también bajo el punto de vista artístico. Usted mencionó, por ejemplo, Uccello y también dijo que el pasado sigue presente. Entonces, justo saber la herencia artística de los grandes maestros del pasado. Hablando de Elizondo, Salvador Elizondo, cuando yo conocí a un gran personaje que era Raúl Lavista, tío de Mario Lavista, a quien no conocía en aquel entonces. Pero Raúl Lavista fue un personaje que hizo más de 500 musicalizaciones de la época de oro del cine mexicano. Y era un melómano, pero empedernido y maravilloso. Y entonces tenía un grupo que iban todos los domingos y a veces sábados y domingos a oír música a su casa. Y entonces él había sido compañero de mi padre en las escuelas francesas y se encontraron y invitó a mi padre a que fuera a una reunión a escuchar música a su casa. Y mi padre me llevó con él. Cuando llegamos, había una discusión entre Ernesto de la Peña y Salvador Elizondo sobre la germanística, porque iban a escuchar Wagner y entonces estaban discutiendo los diferentes puntos de vista de que si existe Dios o no existe, si todos los problemas germanísticos para oír las Valquirias. Entonces entró mi padre a la discusión entre Nietzsche, Wagner, los pleitos de todos ellos, y era fascinante para mí, fue fascinante porque además de ver a Ernesto y a Salvador Elizondo, estaban presentes Claudio Arrau, que era muy amigo de Raúl Lavista y venía a México a veces, porque tenía una novia que venía a visitar y iba a oír música ahí mismo también. Estaba Luis Buñuel, que era muy gran amigo y entonces, yo, entre otros personajes, y entonces, pues yo tendría 17 años y ellos pues ya me llevaban 8, 10 o más años. Pero yo fui bienvenido como todos, escuchamos música y era un ritual escucharlos, porque además de oír sobre la germanística, dice, ya basta de discusiones, dijo Raúl, y ahora vamos a tocarles, Claudio y yo, vamos a tocarles los temas de las Valquirias para que los reconozcan antes de que ya vayan a cantar, pero cada Valquiria tiene un tema. Entonces se pusieron en un piano a 4 manos a tocarnos los temas de cada una de las Valquirias. Era fascinante. ¡Qué maravilla! Raúl, casi como un sacerdote, como si fuera a ejercer una mise en scène, llegaba el muro donde tenía su tornamesa, era inmenso y todo estaba allí lleno de discos de LP, pero todo era impresionante. Solamente en la parte de arriba tiene una hilera de bocinas para los agudos y abajo unos buffers maravillosos. Entonces,
llegaba al centro de esas, entre libros, entre discos, y sacaba un disco y lo empezaba a limpiar con un trapito, casi como si estuviera limpiando el cáliz para ir a la consagración, y levantaba el disco casi como una hostia y lo ponía. Y a partir de ese momento teníamos que estar en absoluto silencio. Sí, pues. No podíamos, estaba prohibida cualquier expresión de, ay, viste cómo entró el saxo, cómo entró el fagoto, nada. Silencio absoluto. Entonces me tocó estar al lado de Salvador Elizondo. Terminamos de oír los 3 discos, no me acuerdo cuántos eran, para oír toda la ópera de Wagner. Y Salvador Elizondo le entró la curiosidad de qué estaba yo haciendo ahí y me dijo, ¿y tú qué haces? Entonces, en ese momento me agarró desprevenido, porque yo nunca sabía que era pintor. Yo quería ser pintor, pero me salió y le dije, pues yo soy pintor. Entonces se volteó muy serio y me dice, ¿y qué sabes de Paolo Uccello? Entonces, afortunadamente acababa yo de hacer un álbum con mi hermana que era tarea de mi hermana que estaba en la escuela y les pedían cosas de arte. Y entonces le dije, yo te ayudo. Y yo había recortado desde niño, siempre recortaba las cosas de arte, de revistas, algunas italianas que llegaban de Europa para mi abuela. Y entonces yo recortaba todo lo que era de pintura y sacamos 3 volúmenes de una historia del arte y ahí nos pusimos a poner en orden todas esas cosas, a recortarlas para hacer su tarea y acababa yo de leer sobre quién era Paolo Uccello. Menos mal. No, se hubiera acabado ahí la amistad. Entonces, le dije, pues es un pintor del Renacimiento temprano, fue prácticamente el inventor de la perspectiva. Y entonces me contesta Salvador y me dice, pues yo cuando estuve en la National Gallery, él hablaba medio gangoso, en Londres, dice, ahí colgué los pinceles. Él había estudiado pintura con Guerrero Galván y dice que colgó los pinceles cuando vio la batalla de San Romano en la National Gallery en Londres. Entonces, se me quedó muy grabado. Yo creo que pasaron 10 años y yo llegué a la National Gallery en Londres, me paré frente al cuadro de la batalla de San Romano, me acordé y pues me tomé la libertad de traerme los pinceles. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que lo hiciste, de verdad! Pasó el tiempo, bueno, ya nos habíamos hecho muy buenos amigos, todo ese grupo, nos encontrábamos esporádicamente para oír música. Y cuando yo llegué y le dije a Salvador, me tomé la libertad de traerme tus pinceles. Entonces él me dijo, pues a ver qué haces con ellos. Retar. Entonces pasaron 10 años y decidí hacer la exposición basada en cuadros de Paolo Uccello. Uf. El reto fue fantástico porque yo creo que descubrir el esqueleto o los esqueletos de cada cuadro de Paolo Uccello es para mí un ejercicio de aprendizaje de lo que es la geometría, de lo que es la pasión por las formas geométricas y al mismo tiempo la capacidad de adaptar la realidad, entre comillas, de una batalla de San Romano y eso era absolutamente un aprendizaje maravilloso.
Y fue un aprendizaje también para nosotros como espectadores, y lo sigue siendo, porque este punto de encuentro donde se abreva en los clásicos, también lo has llevado a la construcción de discursos históricos. Tus imágenes, por ejemplo, del general Emiliano Zapata, han cruzado los documentos, los libros, y han llegado al caballete, a esa misma deconstrucción de una batalla, para volverse procesos de abstracción plena. ¿El presente, Arnaldo, es perpetuo? Así se llamó la serie. Lo sé. Collages. Sí, es también un fragmento de un poema de Octavio Paz. Paz, ajá. Me gusta mucho la idea de que el tiempo no es una... Si tenemos la lectura, siempre pensamos en el tiempo desde el punto de vista lineal. Y nuestro cerebro y nuestro ser siempre está jugando con la memoria y con el deseo, es decir, con el futuro y con el pasado. No se da cuenta de que todo es presente. ¿Por qué? Porque todo deja de ser pasado y se vuelve inmediatamente futuro. Entonces, altamente filosófico, además, ¿no? El planteamiento. Para mí fue fantástico porque simultáneamente que estaba yo con Uccello, leí 2 biografías de Uccello. Bueno, una biografía es la de Marcel Schwab en el libro de Vidas Imaginarias, que es maravilloso. Describe a un Uccello, porque no se sabía mucho de él. Vasari escribió sobre él 70 y tantos años después de que murió. Pero Marcel Schwab inventa un personaje inmerso en la geometría al grado de olvidarse de comer y de todo. Y la otra es una entrevista de un gran escritor que es Ennio Flaiano, que hizo también guiones de cine y cosas así, en donde es maravilloso porque él entrevista a Paolo Uccello en la actualidad sobre la geometría y la historia de la geometría. Entonces, hay diálogos de Ennio Flaiano con Paolo Uccello, en donde Paolo Uccello está hablando de Mondrian, está hablando de Picasso, está hablando del cubismo, está hablando de Morandi y está hablando de la historia de la geometría, pero dicha por un pintor del Renacimiento. Me gustó mucho esa idea del tiempo, de cómo el tiempo de alguna manera puede ser simultáneo. Y eso cuando estuve yo pintando a Paolo Uccello, en el momento en que yo solo tomé los elementos formales, la estructura y las formas de las obras de Uccello, y a partir de esa abstracción volví a esa figuración, pero ya cambiando todos los personajes sin cambiar ni la estructura ni la forma, pero sí la manera de pintar. Es decir, Paolo Uccello pintaba a la manera del Renacimiento, pero para mí, que yo ya había vivido esa época, inclusive a través de él con esa entrevista que le hizo Ennio Flaiano en la actualidad, pues me tomé la libertad de tomar muchos elementos para pintar los cuadros de Uccello, que son pasando por la historia del arte, y hay muchos de los cuadros que tienen partes que son impresionistas, otras son geométricas, otras son atmosféricas, otras son colores atrevidos, otros son personajes del pasado, porque es un cuadro del pasado, pero tienen gogles para ir a meterse al mar.
Y cambio todos los personajes jugando con la estructura del Renacimiento, pintado de muchas maneras simultáneamente y, y jugando también con este elemento del surrealismo, porque el surrealismo también juega con el tiempo, juega con los sueños, ¿no? Uno tiene memoria y en un sueño somos capaces de hacer y manejar los tiempos simultáneos. Es decir, algo que viene a mi memoria, lo vivo en un sueño. Algo que deseo, lo hago en ese momento mío y lo vivo. Y realmente todos los seres humanos vivimos en ese estira y afloje del pasado, del presente y del futuro, pero simultáneamente. Genial. Entonces, esa fue una experiencia para mí primordial, el manejo con Paolo Uccello. No, y justo es muy interesante este discurso acerca de las influencias y cómo éstas se reinterpretan. Y quería justo preguntarle cuál es, según usted, el rol de la crítica artística, sobre todo por parte de un artista que ha sido estudiado y comentado por grandes personajes como por Raquel Tibol, por Octavio Paz, por Teresa del Conde. Quería saber cuál es la percepción. ¿Ha sentido que alguna vez su obra ha estado mal interpretada? La crítica a veces le ha hecho ver aspectos que no había contemplado de su obra y entonces la han enriquecida. ¿Cómo es esta relación con la crítica de arte? De alguna manera yo viví en el medio artístico y aprendí a conocer a un personaje, por mencionar a alguien como Carlos Mérida, que era muy amigo de mi padre, y me llevaba mi padre con él porque formaban una revista que se llamaba México, y él era el director artístico. Se juntaban para la junta editorial y yo llegaba con ellos. Y mi padre le decía a Carlos, te traje a mi hijo que parece más bien hijo tuyo que mío porque le encanta la pintura. Y ahí fue fantástico porque don Carlos, no importaba qué edad tuviera yo, fue tan agradable y tan generoso conmigo. Llegaba y me platicaba su experiencia al haber conocido a Picasso, al haber conocido a Joseph Albers. Entonces, era fascinante oír a un personaje como él. Al mismo tiempo, pues yo veía mucha pintura y platicábamos sobre pintura con gente que no eran críticos. Y pues buscábamos la manera. Después conocí a críticos, a Justino Fernández. Lo que yo he aprendido es que hay que escuchar todas las voces, porque cada voz nos enriquece. Ser un espectador debe ser un artista. ¿Por qué? Porque tiene que tener la libertad de dialogar con una obra sin tener prejuicios de lo que los demás dicen de ella. Es como conocer a una persona. Hay que tener y hay que quitarse de la cabeza qué es lo que uno busca, qué es, y verla como es. De alguna manera la interpretamos a nuestra manera, jugamos a los espejos, pero cada visión, no importa si es un niño o es el gran crítico, cada visión es algo que enriquece la obra. Y si la escucha un artista, pues también se enriquece. Entonces, para mí, cada interpretación, buena o mala, de mi obra, creo que desde un principio, cuando hice mi primera exposición, lo aprendí. Margarita Nelke, que era la crítica en esa época, y el otro era Jorge Crespo de la Serna. Una me puso por los cielos y el otro me barrió por los infiernos. Fue fascinante, porque quizá
también era muy interesante ese mundo que tenía que ver con la perversidad de las monjas. Pero creo que cada interpretación es importantísima. Y un gran crítico, pues es el que sabe también sumar todas esas capacidades de ver una obra también a través de muchas cosas. Y lo que yo pienso es que a partir de que uno termina esa obra, quien decide si esa obra existe o no existe es el espectador. Requiere de un talento especial. En realidad esto que dices suena muy fácil, pero hay que trabajar incluso el ego creativo, y tú has sumado de una forma muy puntual cada crítica. Y ahora bien, desde 2000 formas parte, eres miembro de número de nuestra Academia de Artes. Has sido también beneficiado del FONCA. ¿Son suficientes los espacios de exposición para artistas consagrados? ¿Cómo pulsas el FONCA? ¿Cómo ves nuestro escenario hoy? Hasta ahorita el FONCA sigue funcionando. No ha habido realmente un cambio. Pero sí hay un cambio en relación a al apoyo a la cultura. Por un lado, yo creo que es una aberración cortarle el presupuesto a la cultura. Yo creo que un pueblo se expresa a través de lo que es, y todo es cultura. Y no podemos pensar que la cultura es algo que se induce. Quizá en una época, en muchas veces, se ha pensado que se induce. La Escuela Mexicana de Pintura, el estalinismo, es decir, es inducir la cultura. No, la cultura es una manera de expresarse espontánea. Entonces hay que saber reconocerla, y hay que saber reconocerla en todos sus estratos, desde el más bajo económico o de conocimiento hasta el más alto, ya sea económico o de conocimiento también. Porque hay otras maneras de conocer y de ver, que es la percepción, el instinto, el estar abierto a ello. Entonces la cultura de alguna manera no se va, ahí está. Y el arte no se va, ahí está. Y hay que tener la capacidad de verlo en todo, ¿no? Un amigo, Sergio Raúl Arroyo, dice, los museos es todo lo que nos rodea. Una casa es un museo. Una estación de tren es un museo. Un taller es un museo. Y efectivamente, eso depende de nosotros, el poder vivir el mundo como un museo o como una obra de arte. Sí es muy duro, que creo que sí tiene que haber un apoyo, porque todos tenemos derecho a recibir ese impulso. Yo viví en una época cuando empecé a ser artista, en donde yo trabajaba y ganaba a través de hacer diseño gráfico o portadas de libros, publicidad. En fin, tuve un gran maestro de diseño gráfico y publicidad, que era un norteamericano que vino a México y traía una biblioteca de arte, que yo aprendí en esa biblioteca para hacer anuncios. Veíamos la biblioteca que tenía de arte, maravillosa. Pero de alguna manera el acceso en esa época pues era la escuela mexicana, ¿no? Pero yo estudié diseño gráfico y publicidad, y pues vivía yo del diseño. Inclusive, todavía ya habiendo expuesto, seguía haciendo portadas de libros de psicología en el Fondo de Cultura Económica, que me pedía mi querido amigo Huberto Batis. Y entonces, de alguna manera yo vivía de otra cosa. No
no de la pintura, ¿no? Tuve la suerte que prácticamente a partir de que empecé a pintar, pues empecé a tener un mercado. Pero siempre, de alguna manera, me apoyaba yo en otra cosa. No teníamos esa idea de que teníamos que recibir una beca o un reconocimiento. Ahora, yo he recibido becas, he recibido reconocimientos y pues yo estoy muy agradecido porque es un incentivo a seguir trabajando, no tanto desde el punto de vista económico, sino de reconocimiento, porque yo mismo digo que quién sabe qué es lo que hago o lo que voy a hacer. Pero pues tenemos que vivir y encontrar cómo expresarnos con libertad en las condiciones que estamos. A mí siempre me saben a poco, los reconocimientos. Me hace falta ver más a Arnaldo Cohen, ver más a sus contemporáneos, ver más a sus maestros directos e indirectos, ver más a sus alumnos. Me parece que hace falta mucho y hay que alzar esa voz, porque pues además en estas coyunturas de un aniversario en número cerrado 80, pues eso necesitamos más allá de una palmada y una felicitación, proyectos, aliento, contundencia. Pero bueno, Fra, no sé, tenías una pregunta, creo que nada fácil, ¿verdad? Me habías adelantado. Sí, es una pregunta un poco muy general y compleja quizá de contestar, pero me interesaría saber qué es para usted arte. Sobre todo ahora como con el arte contemporáneo, que parece que la línea sea un poco sutil, ¿cómo se identifica algo con arte? ¿Qué representa? ¿Qué tiene que representar? Hace muchos años me preguntaron, ¿usted cree que la fotografía es un arte? Les dije no. Yo diría ahora, ¿usted cree que el arte contemporáneo, en las instalaciones, todo esto son arte? No. Ni la pintura, ni la escultura, ni el teatro, ni la danza, ni todos los que tienen nombres de arte son arte. Son medios. Y cada vez se amplían más esos medios. Cada vez tenemos más herramientas. Ahorita estamos usando una herramienta, ¿no? Y la podemos estar usando como una herramienta de simplemente una comunicación inmediata para algún asunto o para preguntarnos y para dialogar a través de esta pregunta. El arte, para mí, alguna vez quise definirlo y no me atrevo a decir qué es la definición, porque, como decía yo hace rato, es como el Tao. El Tao que puede ser expresado no es el Tao verdadero. El arte que puede ser definido no es el arte verdadero. Pero alguna vez escribí algo así, pensando en el arte, y dije, el arte como el amor y la sabiduría es aquello inefable que se sobrepone a los límites de la razón. Hijo, qué fuerte, Arnaldo. Y efectivamente, ¿no? En esta parte... Interpretación como cualquier otra. del Tao, pues es el camino, ¿no? El camino es el que empieza en estas experimentaciones. Y por eso, no sé si quisieras compartir algún mensaje para aquellos estudiantes de arte ávidos de encontrar un lugar en la escena artística nacional, internacional. ¿Qué les podrías decir de este camino? Que encuentren a Lourdes Sosa.
Serían muy afortunados, ¿eh? Déjame que te diga. Bueno, en ese sentido es la pregunta de los... Había un programa que se llamaba Los 64. 34,000, así es. Es la pregunta de, pues, ¿cuál es el camino? Como dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Machado, ¿no? Uh-huh. Verso a verso. Y lo que pasa es que hay que, cuando yo era niño, como todos los niños, en el kindergarten, los maestros decían, este niño tiene mucho talento. Pero no me lo decían a mí, se lo decían a todos los niños y se lo decían a los papás de los niños. Y los papás de los niños se creían que sus hijos eran muy talentosos. Bueno, a mí me pasó lo mismo, nada más que yo me la creí. Perfecto. Entonces, a veces hay que creérsela. Y a veces nos falta, efectivamente. Y yo creo que esto vuelvo a la pregunta que me hizo Francesca, de cómo definir el arte. Pues es muy difícil porque el arte no lo define el artista. El arte lo define el espectador y también define si esa persona es o no un artista. Uno puede gritar a los cuatro vientos, soy maravilloso, no sé cuánto, pero hay muchos factores alrededor que cambian completamente lo que uno puede pensar. Yo platicaba con Vicente Rojo hace un mes, o bueno, antes de cerrarnos, porque hicimos la exposición del Salón Independiente en el MUAC. Y después en el Museo Amparo. Y se hablaba de la generación de la ruptura. Y recordábamos que en aquella época no era el título que ahora tiene. Había un grupo que nos llamaban La Mafia. Y yo digo que el director de La Mafia, el Capone más fuerte de La Mafia entonces, era el mismo Vicente Rojo. Vicente Rojo manejaba todos los suplementos culturales, diseñaba todos los suplementos culturales en todos los periódicos. También tenía la revista de la universidad, la revista de Bellas Artes. Y tuvimos la suerte, tanto escritores como artistas y como cineastas y como todo, teníamos la suerte de ser amigos de Vicente Rojo, y el hecho de que nos tomara en cuenta y nos publicara una viñetita o cualquier cosa en algunos de sus múltiples medios de comunicación, pues era realmente un gran apoyo. Entonces, por eso se convirtió todo ese grupo de aquella época de gente de múltiples disciplinas que nos llamaron La Mafia, donde estaba Luis Guillermo Piazza como uno de los narradores de la mafia más conocedores, y también de María Teresa, ¿cómo se llama? La China Mendoza. China Mendoza, claro. Mendoza. Que ya se nos adelantó. Y además, yo tuve mucha suerte porque yo conocí a través de una novia que tuve, que era bailarina acuática, que había sido Miss México y era bailarina acuática, y cuando salía de gira para hacer sus ballets acuáticos en Acapulco, en Mazatlán o en algún lugar, pues llevaba un show y llevaba a dos payasos, uno que se llamaba Víctor Iturbe el Pirulí y el otro
se llamaba Pirulí porque era un nombre de payaso, y el otro era Sergio Aragonés, era un caricaturista maravilloso. Y Elvira, la dueña del ballet, era muy amiga de Alberto Isaac, porque habían estado juntos. Isaac fue la Flecha de Colima, era un gran nadador y ganó una medalla olímpica, junto con otro que era Joaquín Capilla, y eran un grupo. Y yo conocí a Alberto Isaac por Elvira. Entonces, a través de Alberto Isaac, volví a ver a Buñuel, nos reuníamos, a Gabriel García Márquez cuando todavía no era premio Nobel, nos íbamos a ver cine con Álvaro Mutis, con Emilio García Riera, con toda la gente que sabía de cine, con Gabriel Ramírez, un pintor que sabe mucho de cine, y nos reuníamos cada fin de semana a ver películas juntos, y luego nos íbamos a casa de Emilio García Riera a analizar todas las películas que llegaban en aquella época que era Antonioni, Visconti, Fellini, los suecos, es decir, todo. Entonces era fantástico estar en medio de todos esos artistas intelectuales. Entonces tuve muchos amigos escritores, Gustavo Sainz, sigo teniéndolos. Creo que ahora mis maestros son los jóvenes. Por eso me gusta tanto el arte contemporáneo, para aprender de ellos también. Entonces, pues he sido un suertudo en la vida estar platicando con ustedes. Nosotros somos los suertudos, de verdad. Sí, de verdad, maestro, muchas gracias por su generosidad. Ha sido un honor poder compartir este tiempo con usted, que ha hecho presente el pasado y también el futuro. Ha sido de verdad una plática muy interesante. Les agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias por compartir visión, pasión, talento, filosofía, bonomía, humor. Gracias a mi muy querida Lourdes Sosa, que ahí está, de verdad, por ser cómplice de esta conversación. Gracias, Lourdes. Larga vida, Arnaldo Cohen. Ha sido un placer podernos acercarnos a la intimidad de un creador y esperemos pronto abrazarnos y brindar por 8 décadas que han sido el inicio de una etapa, porque es el inicio de algo que va a ser muy fructífero, muy creativo, muy potente, latente y patente. Los primeros 80. Así es, los primerísimos 80. Muchas gracias a ambos, Lourdes, gracias. Arnaldo, y espero que tengamos con Francesca la oportunidad de hablar en otro momento. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Prometo dejarlos hablar. No, por favor. Es más interesante escuchar a usted. Un placer, un abrazo fuerte. Gracias. Hasta muy pronto.